You make me believe it's real. It's high up above from the ground, but closer to heaven. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Miren dónde estamos. Estamos en el Sheraton Vistana Village, en la ciudad de Orlando. Y les cuento algo. ¿Piensan hacer compras? ¿Piensan ir a los parques? ¿Quieren disfrutar de un buen hotel? Miren lo que es esto. Están en el lugar correcto. Quédense hasta el final del video porque les voy a contar todo acerca de este maravilloso hotel. Así que si están listos, arranquemos. Amigos, empecemos con la información. Sheraton tiene dos grandes hoteles acá en Orlando. Uno es este, el Sheraton Vistana Village, que les vamos a mostrar hoy. Y también tiene otro en la parte de Lake Buena Vista, así que a no confundirse. Este hotel es bastante grande, está dividido en 4 partes. La primera es Vela. Después tenemos Key West. Más arriba St. Augustine, que es donde estuvimos nosotros. Y por último la parte de Amelia Village. Si van con vehículo, para ingresar al hotel y pasar las barreras que hay en la entrada, van a poder hacerlo con la misma tarjeta con la que entran a la habitación. Eso es algo que está muy bueno y muy práctico. Como siempre se hace apenas se llega al hotel, fuimos a la zona del lobby para hacer el check-in, donde tuvimos que esperar un poquito porque había la verdad bastante gente, pero finalmente cuando nos atendieron nos entregaron la llave de la habitación. Y algo adicional que quiero decirles es que si no les gusta el sector donde les dan su habitación, pueden pedirle que los cambien a otro sector, capaz que les guste más porque la pileta es más grande o lo que sea, lo pueden hacer y seguramente los van a cambiar. Eso es algo muy bueno. Bueno, ahí salimos de hacer el check-in y nos dieron este papelito para poner en el auto para que podamos estacionar tranquilamente. Ok amigos, este es todo el sector del estacionamiento que tiene al lado de su edificio. Como verán, hay varios lugares libres que pueden ir ocupando por orden de llegada, ¿sí? Ahí está nuestra camionetita. Nosotros estamos en el piso 5 por allá arriba y acá al lado tenemos la entrada para tomar el elevador, así que estamos cerquita. Ya está nuestra camioneta estacionada, vamos a seguir, vamos a buscar el ascensor que se encuentra por acá para ir a nuestra habitación.
Bueno amigos, vamos con el room tour de la habitación del Sheraton Vistana. Es la habitación 25509. Ingresamos. Tenemos la cocinita completa con la heladera grande. Acá tenemos la mesadita en el medio con la bachita para lavar, lavavajillas. El que quiere cocinar tiene el horno, el anafe grande, microondas típico de acá, gigante. Seguimos para el fondo. La mesita acá para comer. Para mi gusto falta un poquito de luz. Y tenemos acá la tele en el living con el silloncito que se hace cama. Acá tenemos la vista. Linda vista, después la vamos a ver mejor desde acá al patio. Y acá tenemos un patio que se conecta con el living y allá está la habitación, ¿sí? Ahí tenés una mesita para tomar algo, desayunar con su ventilador. Y acá se va a ver mejor la vista, ¿ves? Mirá, tenemos vista a la piscina con todos los juegos para niños. Ahí se ve mejor. Allá en el fondo del laguito. Muy linda vista nos tocó. Y nos vamos para la habitación. Vamos a entrar desde acá. Esta es la habitación principal. Tenemos la cama matrimonial. Bueno, también medio corto de luz, solamente están los veladores. Y una de las mejores partes, creo, de toda la habitación. Miren lo que es el baño con este jacuzzi. Grandecito. Acá tenemos una bachita. Y sigue el baño nomás. Acá con el inodoro, retrete, no sé cómo le llamarás. Otra bachita. Y otra ducha. Bastante completito. El baño de lo mejor que tiene la habitación, sin dudas. Y acá apenas entras, del lado izquierdo tenés la puerta por si querés rentar dos habitaciones juntas. Esta puerta comunica las dos. Y si no, acá tenés otra puerta y tenés lavarropas y secarropas también. Muy práctico, si te quedas varios días puedes lavar toda tu ropa. Obviamente te dejan también el jaboncito. El equipamiento de la cocina, tenemos acá una licuadora, tostadora, bueno, set de cuchillo completo. Hay algunos vasos con algunas provisiones que trajimos, cafetera, y ahí tenés todo tipo de platos y algunas fuentecitas. Y después de este lado, acá abajo tenemos, bueno, tacho de basura y el matafuegos para cuando cocina Cami. Esto ocurre cuando Cami hace los tostados. No, para negro, petróleo. Mira lo que es acá. ¡Ah, mamadera! ¡Mamadera! Mirá, la negra. Luego el room tour, algo muy importante. ¿Cómo armar esto, no? Uno lo ve así y dice, ¿y ahora qué hacemos? Manos a la obra. Almohadón, take off. Lo acomodamos ahí. Este lo acomodamos también ahí. Y este lo acomodamos ahí. ¿Sí? Bien ordenado. Segundo paso. Hay que buscar la manija acá. Uno dice dónde está. ¿Ven? Pero ahí está la manijita. Y ahora hay que jalar con un poco de fuerza. ¿Ven? Ahí está. Hasta encontrar el punto, ¿eh? Entonces apoyamos acá sin agarrarse las manitos. Y este es el segundo apoyo. Vamos desplazando levemente. Teniendo cuidado de no romper nada. Ahí está. Y esta es la cama. Ahora vamos a hacer la prueba del colchón. Como hacia adelante. El colchón. Bueno, hoy vinimos acá afuera para usar la barbacoa. Miren qué lindo lugar que tenemos. Todo arboladito. Tenemos la mesa allá para sentarnos a comer tranqui. Allá en el fondo está Vero con la barbacoa. Y mirá, acá tenemos una camita paraguaya para ir a descansar un poquito. Cami está relajando con vista. Mirá, tenemos la fuente, toda la laguna. Este lugar está muy bueno. Así encontramos la barbacoa el día de hoy que la vamos a usar, mirá.
Todas las veces que la usamos la encontramos en las mismas condiciones, bien limpita. Se nota que hay gente encargada de eso todos los días para que esto pueda ser así. Muy bien por el hotel. Bueno, ahí salió la comidita del día de hoy. Tenemos panchito con salchicha hecha a la parrilla. Ibero tiene unas verduritas grilladas con pollito. Como huéspedes del hotel van a poder tener acceso a estos lugares, obviamente sin costo, ya está incluido en su tarifa. Lo que sí tienen que tener en cuenta es de dejar todo limpio cuando se van, los plásticos que usen, botellas que puedan tener, tienen tacho de basura ahí, tienen otro por allá, así que tienen que procurar dejar todo limpio. Y como verán también, en este caso, en este lugar hay dos parrillitas, dos barbacoas y una tiene el cartelito de que no se puede usar, para tratar de mantener la distancia social, ya que allá tenemos otra. Como el hotel es bastante grande, tenemos varios de estos carteles señalizando dónde queda cada edificio, dónde están las piletas. ¿Ven? Allá también nos indica dónde está el restaurante. Esto precisamente para que no te pierdas acá adentro, porque la verdad es bastante grande. Amigo, quiero aprovechar este hermoso día para decirte que sería genial que le des like a este video si te está gustando, y también podés suscribirte al canal, sí, apretando el botoncito que está abajo a la derecha vas a poder suscribirte y así no perderte ninguno de nuestros videos. Algo muy lindo que tiene este hotel es esto, miren. Mucho verde, mucha palmera, muchos árboles. Mirá, mirá lo que es esto. Realmente se respira aire puro, aire puro. Mirá, mucho verde, qué lindo. Si vienen con niños, tienen también varias de estas zonas de juegos alrededor de todo el hotel, siempre teniendo atención a la distancia, ¿sí? Pero miren qué lindo lugar, ahí tienen una sillita para que los padres se esperen, así que muy lindo también esto. Bueno amigos, después de haber estado usando este apartamento por un par de días, quiero marcarles un par de cositas que encontré que pueden llegar a ser defectos, pero bueno, yo les muestro, ustedes me dirán. La primera es que si vienen más de 2 personas van a tener complicación para usar la parte del inodoro, ¿sí? Les muestro por qué digo esto. Para llegar hasta el inodoro que está ahí, van a tener que pasar sí o sí por esta puerta o por esta puerta, ¿sí? El tema es que viene la complicación ahí, que cuando hay alguien duchándose va a tener que pasar por acá y bueno, va a haber un tema de que se vea que se está duchando. Por eso les comentaba si eran más de 2 personas. Bueno, ese es un inconveniente que no sé, se podría mejorar capaz poniendo una especie de cortina ahí o con algún vidrio medio espejado. Ese es uno de los temas. Lo segundo es lo siguiente, les muestro. Miren la altura de la ducha, capaz que ahí no se note, pero miren. ¿Ven? La distancia que hay de la ducha es bastante poca, y eso que yo no soy un jugador de la NBA, ¿no? Pero es poca la distancia que hay, y si vendría alguna persona un poquito más alta, capaz que no entraría o tendría medio que agacharse para poder ducharse. Así que bueno, esas son 2 cositas que encontré y se las quería marcar. Les comentaba al principio de que el hotel estaba dividido en 4 partes. Este es el sector de piscinas y de juegos para niños de la parte de San Agustín, que es donde estábamos nosotros, donde daba la vista de nuestra habitación. Estaba lamentablemente cerrado en enero del 2021, pero aún así nos quedamos con la habitación porque tenía una hermosa vista. Esta es una de las piscinas que está habilitada, la principal. Se llama Vela Pool. Miren qué linda que es, con una cascadita. Tienen también allá reposeras para poder sentarse. También tenemos acá, obviamente con el cartel para dividir. Se pueden usar algunas sí, unas no, para mantener la distancia. Muy cerca de la piscina principal tienen esta Quiet Pool, que esta es solo para adultos.
Acá hay un ambiente más tranquilo, ya no hay niños. También tiene sus reposeras, sus mesitas si quieren comer algo. La verdad muy linda. Miren amigos, también tenemos el infaltable jacuzzi con agua calentita y bien grande para que entren varias personas. Y tenemos, como en todos los lugares, el horario de la piscina con todas las reglas para cumplir. Al lado de la piscina tenés esta máquina que es para retirar las toallas. Colocas acá tu tarjeta de la habitación y te va a abrir la puerta para que puedas sacar las que necesites. Y después cuando te vas, tenés acá para depositarlas. ¿Ves? Y este es el restaurante que tiene el hotel, se llama Breeze, pero solo está habilitado para retirar. Obviamente por temas de pandemia no se puede comer acá. ¿Ves? Miren qué lindo hubiera sido comer en este lugarcito con lindas vistas, pero bueno, lamentablemente no se puede. Tenemos que entrar, pagar en el bar y seguir nuestro camino a la habitación. Algo que me preguntan muy seguido es si se puede fumar adentro de los hoteles. Bueno, obviamente en espacios cerrados no se puede, pero lo bueno que tiene este hotel es que son espacios designados alrededor de todo el hotel donde van a poder sentarse ahí a fumar con su techito por si llueve también. Esta es la zona de pileta del complejo Key West. Miren qué lindo, está tranqui, hay poca gente porque está medio fresquito, pero tienen la piscinita, también con todos los camastros acá, que tienen el cartelito, como ya vimos en la otra, que está sanitizado, ¿sí? Cuando uno se va, lo que tiene que hacer es dar la vuelta para avisar que tienen que volver a sanitizarlo. Interesante. Este sector también tiene la piscina para los niños, ¿sí? Vean, con poquita profundidad para que puedan disfrutar tranquilos. También esta zona tiene jacuzzi listo para usar, con agua calentita, especial para un día como hoy. Miren amigos, esta es una especie de playita que hay en el sector de Key West, que es uno de los complejos. Miren qué lindo acá para sentarse en la camita paraguaya. Tenemos la vista al laguito también. Obviamente un hotel tiene que ofrecer amenities. Entre esos amenities tenemos el gimnasio. Este era el gimnasio más cercano a nuestra ubicación. Y aparte de este había también otro gimnasio más. Otros servicios que ofrece el hotel son canchas de beach volley, de tenis, y algo muy interesante es que no tienen que pagar para utilizarlas. Si quieren ver dónde está su ubicación exacta de cada cancha, lo pueden hacer en el mapa que les mostré al principio. Alligators, rajemos. Estos autitos los van a ver alrededor de todo el hotel, son los encargados de la seguridad, así que quédense tranquilos. Muestro un poquito el hotel de noche. Esta es la parte de la entrada donde está el lobby. Miren qué bien iluminado que está todo, a pesar de que es de noche. Miren todo el detalle de las luces. Ahora les voy a mostrar un poquito también la parte de la entrada con las palmeras. Just follow every move. Touch me. Let me know you wanted to. Gente, ¿cómo están? Bueno, hoy terminamos nuestra estadía acá en el Sheraton Village Resort. La verdad que pasamos 8 días hermosos, muy lindo el hotel. La verdad que no es un hotel nuevo, pero está muy bien mantenido. Toda la zona verde que tiene es muy lindo, es muy grande, muy amplio, tiene lagos adentro como ya vieron, senderos muy lindos para caminar por adentro. La verdad que
un hotel increíble. El sector de piletas también, hermosas varias piletas para disfrutar. La verdad, las parrillas también que tiene, los sectores en diferentes parrillitas que hay, la verdad que lo disfrutamos muchísimo. También el tema de la habitación nos resultó re cómoda, el balcón, el balconcito, todo como está equipada la cocina. La verdad que si vienen acá con la intención de poder cocinar y de disfrutar del hotel, la verdad que es perfecto. Sí, lo que más nos gustó sin duda fue toda la parte verde que tiene, que es increíble, hay un montón de árboles, palmeras, se respira otro aire realmente. Y para destacar, si tenemos que buscarle el pelo al huevo, como se dice, están esas cositas de la habitación que mencioné, que no se puede ir a la parte del inodoro sin pasar antes por la ducha, y si son más de 2 personas se complicaría un poco. Y también el tema de la altura de la ducha, que para mí es un poco bajo y yo no soy muy alto. Me imagino si viene alguno más alto, está en el horno, no se va a poder bañar. Así que para resaltar eso, y también el ascensor es bastante viejo, muy lento y hay uno solo. Eso capaz que habría que reverlo para mejorarlo. Una cosa buena que tiene es la ubicación también, están a 3 minutos del Premium Outlet de Vineland, ¿sí? Lo cual eso es muy bueno, cerca de SeaWorld, cerca de los parques, así que la ubicación también es muy buena. Y el hotel no es muy nuevo, pero la verdad que está excelentemente mantenido, hay un montón de gente trabajando en cada lugar para que esto sea así. Así que bueno amigos, nos vamos despidiendo y sin duda recomendamos este hotel para cuando vengan acá. Nos despedimos hasta la próxima, no olviden suscribirse al canal, también dejar sus comentarios que siempre son de mucha ayuda. Nos vemos la próxima, adiós.